Y vamos a ver entonces, comenzamos hablando un poco, primero, la pregunta es, ¿qué es estadística? Y les voy a dar un dato, no se la puedo responder. A veces dicen que para definir algo es mejor conocer un poco. Y en esa parte hasta les doy la razón. A veces si yo defino qué es la estadística en este momento, algunos en esa definición se quedan como perdidos. ¿Y eso qué? Entonces a veces esta definición la vamos a dejar pendiente. Cuando veamos más temas, ahí sí. Inclusive, pendiente la pueden consultar. ¿Qué es la estadística? Y van a encontrar definiciones donde unos hablan de ciencias, otros hablan de técnicas, otros hablan de herramientas. Yo no me voy a poner a discutir aquí si es una ciencia, si son técnicas, si son herramientas. Yo esa parte filosófica no me gusta ponerme a pelear a discutir eso. Lo que sí es que la estadística tiene una materia prima que es muy importante. ¿Con qué trabaja la estadística? Con variables. Trabaja con variables. Entonces vamos a empezar a hablar de las variables. Las variables las podemos dividir en dos grandes categorías. Las cualitativas son cuando a usted le preguntan, ejemplo, cuando usted está llenando una encuesta le preguntan género. Entonces usted sabe que es femenino o masculino. Estado civil. Entonces uno responde, soltero, casado, viudo, unión libre, listo. Color preferido. Marca de la crema dental. Todas esas son variables cualitativas. La respuesta puede ser un nombre. ¿Sí? Vamos a ver que esas variables cualitativas relativamente se va a sacar muy poquita información. O sea, de esas variables se extrae muy poca información. El gran paquete son las variables cuantitativas. O sea que la respuesta es un número. Esas variables es cuando ustedes responden la edad, ¿sí? Preguntan la estatura, el peso, sus ingresos, sus egresos. Entonces, es muy fácil. Tenemos variables cualitativas, variables cuantitativas. Obviamente, estas son las que vamos a trabajar más. ¿Por qué? Porque esas sí van a permitir hacer más operaciones. ¿Sí? Dentro de las variables cuantitativas, sí es importante, y obviamente lo vemos en la conformación del curso, hay variables que son discretas, ¿cuáles son las variables discretas? ¿Qué particularidad tiene la variable discreta? Que solamente toma valores enteros.
Y si toma valores enteros es porque la cantidad no se puede fraccionar. Entonces, ejemplo, el número de hijos es una variable cuantitativa discreta. Yo no puedo decir que tengo 2 hijos y medio. Yo lo tuve con otra persona, pero el papá no sabe. Y por eso un hijo y medio. No, usted tiene o 0, o 1, o 2, o más. Ejemplo, el número de estudiantes que están asistiendo a esta clase. Bien, recuerde que cuando me quedo es porque de pronto tenemos problemas en la calidad de la red. Vuelvo y repito, recuerden que por protocolo, cuando tengo insuficiente calidad de red, me quedo calladito. Otra variable discreta es el número de estudiantes que asisten a esta clase. Yo puedo decir que en este momento hay 15, en otra clase pueden haber los 20, en otra clase pueden haber los 23 y así sucesivamente. Yo no puedo fraccionar el número de estudiantes que asisten a la clase. Tiene que ser un número entero. Entonces, muy importante, las variables cuantitativas pueden ser discretas, que son las que toman valores enteros. Las otras son las variables continuas. Las variables continuas tienen una característica y es que pueden tomar valores reales, decimales, para hablar más claro. ¿Sí? Bueno, no sé si estoy compartiendo. Vuelvo automático aquí que listo. Bien. Continuas. Ejemplo, la edad. La edad es una... ¿Qué puedo decir? Yo tengo una persona de 27 años y medio. La estatura también es... La estatura también es una variable que uno dice, yo mido 1,78. El peso también es continuo. Los ingresos también es continuo. Yo puedo decir que tengo con centavos, aunque en Colombia los centavos son más virtuales que esta clase, pero podemos agregar centavos. Y los egresos también son continuos. Esto es muy importante. La materia prima con que trabajamos en la estadística y su razón de ser es que las variables, su resultado futuro es incierto, ¿sí? Y la estadística lo que va a ayudar es a eso, a disminuir esa incertidumbre, ¿sí? ¿Cuántas ollas freidoras vamos a vender en el negocio hoy? No sé, pero yo puedo decir, hombre, el promedio es que se vendan 3 ollas freidoras. Mi presupuesto van a ser 3 ollas. Si vendo 5, yo ya sé que tuve un buen día con respecto a la historia. Si vendo menos de 3 ollas, sé que estoy mal, que no fue no fue un buen día en la venta de ollas freidoras. Pero saber con certeza cuántas ollas voy a vender hoy, si no he empezado ni siquiera a abrir el almacén, me queda muy difícil. Pero puedo ayudar trabajando la historia. Entonces me dice, la historia es que me dice, es que los miércoles se venden promedio 3 ollas freidoras. Entonces, ese presupuesto me lo coloco. Ah, esas 3 ollas freidoras en este momento de pandemia, ¿sí?
Yo puedo decir, la historia me dice que en temporadas normales la venta promedio es de 6 ollas freidoras, ¿sí? Entonces miren pues que ahí ese tratamiento de los datos me permite vencer un poco la incertidumbre. Yo ya sé que en pandemia estoy vendiendo menos que cuando estoy en temporada normal. Además, con el agravante que hoy apenas son 2 cédulas habilitadas, no comparado con ayer que eran 3 cédulas. Entonces, hoy lo que me dice el conocimiento, la información que he recopilado es que obviamente a tener menos cédulas habilitadas, también se espera menores ventas, ¿sí? Y obviamente lo que sí Profe, tengo que aclarar, ¿sí? profe, perdón, es que una compañera me acaba de copiar que hace rato no puede ingresar, a ver si usted la puede ingresar como invitada, que desde las 8 está intentando. ¿Quién es? María José Jiménez. María José Jiménez, que creo que María José Jiménez no mandó el correo institucional. Primero que Profe, todo, para que le digas a María José. Pero yo la voy a invitar. Listo, ¿Sí? profe, gracias. Bien, preguntas e inquietudes acá sobre profe, esto. hola, qué pena, yo también te interrumpo. A una compañera mía también le pasó lo mismo, pero ella sí está agregada con el correo institucional. Lo que ¿Y le pasa quién a ella es? es que ella no tiene acceso al correo institucional y pues mandó varios correos ¿Quién a es Sara? Sara Guarín, sí. Ah, Sara Guarín, porque la que me escribió fue Sara Arias. Bien. Perdón, sí, Sara Arias, discúlpame, Sara Arias. Sí, A ver Sara. si de pronto la puedes invitar con el correo normal personal de ella, que ella Listo. no tiene acceso al institucional. Muy bien. Entonces, primero terminemos este pantallacito de revisarlo y ya miro a ver si en un segundito los invito. Preguntas e Muchas inquietudes gracias. sobre esto. Entonces, en resumen, la materia prima que tiene la estadística que trabaja son las variables. Las variables pueden ser cualitativas. Cualitativas es que la respuesta es un nombre, generalmente. ¿Cuál es la marca de ropa interior que usted usa? ¿Sí? ¿Cuál es el color que le gusta? ¿Cuál es el autor de libros que le gusta? El estado civil, el género. Cuando la respuesta tiene que ser un nombre, tenemos variables cualitativas. Aclaro que las variables cualitativas son las que menos información se le puede sacar. Tenemos entonces el otro gran paquete que son las variables cuantitativas, cuya respuesta siempre es un número. Pero aquí es muy importante tener la claridad que las variables cuantitativas pueden tomar valores discretos, o sea, valores que solamente son enteros. Esa variable no se puede fraccionar, ¿sí? O sea, son variables que solamente la respuesta puede ser 0, 1, 2, 3, 4, números enteros. Y existen las continuas, las que la respuesta pueden tomar valores con decimales o en otros términos se pueden fraccionar. Entonces yo puedo decir, yo tengo 27 años y medio, yo tengo una estatura de 1,78, yo peso 82,3 kilos, ¿sí? Yo me demoro para llegar a la universidad 1 hora y 15 minutos, ¿sí? Entonces, son variables cuantitativas continuas. Listo. Vamos a invitar a los compañeros pues, que han solicitado a ver si nos dejan. Esperen pues acá. Tenemos en este momento 18. Me dices que María José. Sí, profe, María José Jiménez. Jiménez. Por Sí, aquí le señor. estoy invitando por el correo. Y la Sara Arias. Yo el de Sara Arias no tengo el correo particular, entonces no. Aquí en Profe, si este quieres se lo envío por acá por el chat. Espérate un momentico. Yo lo cojo por aquí. Sara Arias.
Listo. Ahí la estoy invitando. Vamos a ver si se conecta. Listo. Sigamos pues. Por acá Lenny me pregunta que si pueden ser de 4 personas. Listo pues Lenny, le acepto la propuesta. Los grupos pueden ser de 4 personas. Listo pues. Gracias, profe, usted es el mejor. Ah, listo. Muy bien. Ahora sí, sigamos pues con lo que vamos a ver. Vamos a empezar a ver entonces el tema que la idea es, vamos a desarrollar en la clase, y es la distribución de frecuencias. Distribución de frecuencias. Distribución de frecuencias. Muy bien. ¿Cuál es el objetivo de la distribución de frecuencia? Ahorita lo vamos a ver en un ejemplo de una variable cuantitativa muy claro. El objetivo es resumir la información. Es resumir la información. O en otras partes, agrupar la información. La información. Bien. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a empezar unos ejemplos de variables cualitativas. Vamos a trabajar 4 frecuencias. 4 frecuencias. La primera frecuencia la vamos a representar por la letra F con minúscula, y esa frecuencia la vamos a llamar frecuencia absoluta. La segunda frecuencia la vamos a representar con F mayúscula y la vamos a llamar la frecuencia absoluta acumulada. Muy bien. Normalmente casi todos los estadísticos manejamos estos 2 términos. Ojo, en la tercera sí cambiamos un poco. No hay una nomenclatura universal. Yo utilizo esta, aclaro, yo la utilizo. Y la vamos a llamar así, F sub I sobre N. ¿Por qué utilizo esa terminología? Porque ese término me dice qué debo hacer. ¿Qué debo hacer? A esa frecuencia la llamamos la frecuencia relativa. Y esta va a ser muy importante. Y vamos a ver que esa frecuencia nosotros la vamos a representar siempre en porcentaje. No en número decimal, sino en porcentaje. Y la cuarta que vamos a trabajar también la represento así, porque nos indica qué vamos a hacer. Y la vamos a llamar la frecuencia relativa acumulada. Y también está en porcentaje. Entonces, veamos pues lo que vamos a trabajar. Vamos a trabajar hoy en la clase la distribución de frecuencias. ¿Qué es el objetivo de la distribución de frecuencias? Agrupar la información, ¿sí? Que puede estar dispersa, que puede ser voluminosa. Entonces la idea es resumir la información en algo más legible. Vamos a ver que vamos a trabajar 4 frecuencias. Ojo, aclaro, esas 4 frecuencias son muy utilizadas con variables cuantitativas. Con las variables cualitativas
básicamente las que tienen importancia son la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. Vamos a mirar entonces ejemplitos primero de la variable cualitativa. Vamos a ver cuál es el ejemplo que les traigo, los ejemplos que les traigo. Voy a borrar esto ya porque vamos a empezar. Muy bien. El primero está con fecha de julio 27. Obviamente no nos podemos aislar de la situación que estamos viviendo. Veamos, estos son datos de julio 27 de Antioquia, para su información. Y vamos a ver con este ejemplo, con estos dos datos que vamos a trabajar, que hay una inconsistencia en la segunda parte. Muy bien. En julio 27 tenemos la siguiente situación de pacientes o casos de coronavirus en Antioquia. Entonces vuelvo al dato. Estos son datos de julio 27. Entonces nos decían así. La variable que vamos a manejar es género. El género. Ya sabemos que la variable género es cualitativa o cuantitativa. Uno que me ayude con la respuesta. ¿Es una variable cualitativa o cuantitativa? Cualitativa. Obviamente que el género, nos vamos a ir a los clásicos. Femenino y masculino. Bien, normalmente el único dato que nos dan es la frecuencia absoluta. ¿Cuántos casos hay? Nos decían que hasta el lunes había 11.393 casos detectados, no activos, no todos son activos, donde son mujeres. Y 14.724 casos donde eran hombres. Obviamente, eso nos da un total de 26.117 casos. Ese total, en algunos casos, lo vamos a llamar tamaño de la muestra. Ojo, si nos hablan de N mayúscula, no se habla del tamaño de la muestra, sino que se habla tamaño de la población. Aquí podemos hablar de N mayúscula porque ese es el tamaño total de casos de coronavirus. O sea que este podría ser N. Bien, vamos a mirar, obviamente, cómo se calcularía F sub I. Pero vuelvo y repito, en estos casos no es muy práctico esta frecuencia, pero vamos a hacerlo para practicar y para aprender. ¿Cómo se calcula la frecuencia? Recuerden que esta es la frecuencia absoluta acumulada. Simplemente en el caso de las mujeres es el mismo valor. El primer renglón siempre es la misma frecuencia acumulada. O sea, sería 11.393. Ojo, lo que cambia es en el segundo renglón en este caso. A esos 11.393 le vamos a sumar los 14.724 casos. Y obviamente la respuesta sería 26.117. Esto es un dato importante. Este valor total a lo último tiene que ser igual a este valor. O si no, tenemos alguna inconsistencia en los datos. Que ahorita lo vamos a ver. Lo vamos a ver en el segundo ejercicio.
Entonces, vuelvo y repito, esta es la frecuencia absoluta acumulada. Entonces, recuerden que esta es la absoluta acumulada. Entonces, es muy fácil. El primer valor siempre, el primer renglón siempre es el mismo. El segundo es el que cambia. A ese valor de 11.393 le sumamos la segunda frecuencia absoluta. Muy bien. Ahora veamos, en este caso, la más importante, la relativa. ¿Cómo vamos a calcular la primera frecuencia relativa? O sea, vamos a calcular f sub 1 sobre n. ¿Cómo lo calculamos? Cogemos este valor, 11.393, y lo dividimos sobre n, 26.117. Esos números decimales, ojo muchachos, nos da 0.4362 y no abusemos de más decimales. Con eso es suficiente. Pero ojo, este es el número decimal. Pero vuelvo, repito, esto lo llevamos a porcentaje. Entonces, esto lo multiplicamos por 100 y me da el 43.62%. Veamos cómo vamos a calcular este valor. ¿Cómo calculamos f sub 2n? ¿Por qué es f sub 2n? Porque este sería el primer renglón y este sería el segundo. Vamos a tomar el dato de los hombres, que es 14.724 sobre 26.117, y tenemos que el número decimal sería 0.5638. ¿Sí? Profe. Señora. ¿Puedes dejar eso ahí un momentico mientras tomamos nota? Tranquila que esto está grabado. ¿Sí? Yo voy despacio, pero ya sabes, esto queda grabado y yo se les envío el enlace, ¿sí? 56.38. ¿Perdón? Ese valor de 0. También se multiplica por 100. Claro, todos, acuérdense que la frecuencia relativa generalmente la vamos a llevar en porcentaje. Entonces, acuérdense que el número decimal, un número decimal lo multiplico por 100 y ya me queda en porcentaje, en este caso, ¿sí? Muy bien, entonces me está diciendo que 56.38%. 56.38%. Bien, ese dato es importante. O sea, en otras palabras, podríamos decir varias cosas de eso. Obviamente que la gran mayoría de los casos de coronavirus lo tienen los hombres versus las mujeres. Que el 56% de los casos serían hombres y digamos que un 44% aproximadamente serían las mujeres. Luego, obviamente, podemos decir que en este caso, vamos a ver más adelante que la moda la tienen los hombres en este caso. Lo que más fácil se da o lo que más se repite en este caso es que los casos de coronavirus lo tengan los hombres. Obviamente puede ser porque están más expuestos en la calle. Digamos que esa puede ser la razón. O son más indisciplinados. Digamos que esa es otra fuerte razón. No mantienen el aislamiento inteligente. El centro, la foto del centro muestra que la gente no toma la distancia prudencial. Y la otra también es que no usan tapabocas. Entonces, ahí hay mucha indisciplina. Entonces, uno se podría mirar quiénes serán más indisciplinados, los hombres o las mujeres.
puede ser también una causa para investigarlo. Y no nos extrañemos que son los hombres los más indisciplinados que las mujeres. Otra cosa, la percepción del contagio. Puede ser que los hombres no creen tanto en el asunto. Y al no creer tanto en el asunto, pues no toman las precauciones, no se lavan las manos, no usan el tapabocas. Las mujeres de pronto sí tienen una percepción más de la enfermedad y toman más precauciones. Obviamente esto da tema para investigar, muchachos, y en las investigaciones generalmente hay donde también participa mucho la estadística. Muchas hipótesis. Todas esas preguntas, todas esas afirmaciones que yo estoy haciendo son hipótesis, ¿sí? Que hay que probarlas. Yo puedo decir, es que los hombres no usan más tapabocas que las mujeres. Eso hay que probarlo, ¿sí? Muy bien. Sigamos con la última frecuencia que calculamos, que es la relativa acumulada. La relativa acumulada. La relativa acumulada, ojo, como su nombre lo indica, vamos a coger este valor y lo vamos a ir sobre él. Entonces, obviamente, yo divido 11.393 sobre 26.117. Yo lo voy a poner aquí indicado. 11.393 dividido 26.117. Y obviamente llegamos también a este mismo valor. No se extrañen, siempre el primer renglón es similar. Entonces, eso no es sorpresa. Pero el segundo, cogemos 26.117, lo dimos sobre 26.117 y lo lógico es que aquí en el último renglón nos dé también un 100%. Muy bien. Ese es el primer ejemplo de distribución de frecuencias con una variable cualitativa. Vuelvo y repito, en las variables cualitativas, las más importantes son la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. Podemos decir como conclusión que aproximadamente el 44% de los casos de coronavirus en el departamento son mujeres y el 56% aproximadamente de los casos son hombres. Vamos a mirar el segundo ejemplo que les traigo para que ustedes miren que hay inconsistencias y los periodistas siguen publicando las inconsistencias y esto viene desde hace rato, la inconsistencia. Veamos de qué vamos a trabajar. Recuerden que en los casos son 26.117 casos. Vamos a mirar el segundo. También es de Antioquia, también es de coronavirus, pero veamos cómo se supone están esos casos en las siguientes categorías. Veamos las categorías. La primera categoría es ¿cuántos casos son activos? ¿Cuántos casos se han recuperado? ¿Cuántos casos lastimosamente han fallecido? Y recuerden que tenemos un total N de 26.117 casos. Es un dato, vuelvo y repito, esto está con la información del lunes. N mayúscula 26.117. Veamos el número de casos.
Bien. Entonces nos informan que son 10.735 casos que están activos, recuperados, esa es una de las cifras alentadoras, 15.017, no todo es malo, y fallecidos hasta el lunes, 363 fallecidos. Vamos a calcular la frecuencia absoluta acumulada. Entonces recuerden que en el primer caso, el primer renglón es lo mismo, 10.735. ¿Sí? Recuperados, entonces sumamos 10.735 más 15.017 nos da 25.752. Y la sorpresa la tenemos acá. Cuando sumamos a esos 25.752 los 363 declarados fallecidos, nos encontramos con una sorpresa. $26.115. ¿Coinciden estos dos valores? No, profe. ¿Ustedes? No, profe, no coincide. Entonces resulta que vamos a tener que nosotros tener que decir que en el limbo hay dos casos. O sea, hay dos casos que no los han clasificado como activos, ni como recuperados, ni como fallecidos. Yo sé un poquitico la historia de esos dos casos. ¿Sí? Esos dos casos no los ha querido, o desde hace mucho tiempo no lo quisieron catalogar como fallecidos, porque resulta que los pacientes no venían de Antioquia, ¿sí? Pero en este momento en las estadísticas oficiales no hacen esa claridad de que esos dos son fallecidos, pero que venían de otros departamentos. Entonces no quisieron como catalogarlos como fallecidos de coronavirus de Antioquia. Eso fue. Pero en datos oficiales tiene ese limbo. Y obviamente que cuando yo sumo 26.115 más los dos, 26.117. Pero tranquilos que este no es el único casito que vamos a ver que existen observaciones limbo. A nivel nacional también hay más casos limbo. Ahora sí, veamos lo interesante que es la frecuencia relativa. Entonces miremos de repaso cómo vamos a calcular esa frecuencia relativa. Entonces simplemente vamos a coger los 10.735 activos y los vamos a dividir sobre 26.117. O sea que vamos a repasar que ese primer valor serían 10.735 casos activos sobre los 26.117, y eso en porcentaje nos da que el 41.10%. En porcentaje ya, o sea, primero nos da los decimales y después lo multiplicamos por 100 y lo convertimos en porcentaje. O sea que aquí tenemos que en este momento el 41.10% de los casos en Antioquia están activos. Hasta el lunes, aclaro. El segundo, a ver quién se anima. ¿Cuánto nos da el porcentaje de recuperados? Recuerde que vamos a hacer 15.017, lo vamos a dividir sobre 26.117. ¿Qué porcentaje de recuperados tenemos en Antioquia? ¿Quién se anima a calcularlo? 57.49. Bien,
Da 57.49 y algo más, que si lo redondeamos, obviamente a 2 decimales, lo vamos a redondear en 57.50%. Entonces, afortunadamente tenemos, eso es un dato importante, tenemos más porcentaje de recuperados que de activos. Claro, pues que la preocupación es que tenemos muchos activos, eso sí. Muy bien, otro dato que ahora lo comparamos es el porcentaje de fallecidos. 363 lo vamos a dividir sobre 26.117 y al multiplicarlo por 100 nos da que aproximadamente el 1.39% de los casos han fallecido. Vamos a ver que esto es muy importante, hacer lo que llaman los expertos en mercadeo, best marketing. ¿Qué es best marketing? Vamos a comparar esta cifra de Antioquia con otra cifra que podemos competir con ella. Ahorita lo miraremos. Pero apunten esto, 1.39% han sido el porcentaje de casos fallecidos en Antioquia. Y obviamente el limbo. Tenemos el 0.01% de la información en una categoría que la hemos construido, que la hemos definido como el limbo. Ahora vamos a calcular la frecuencia relativa acumulada. Entonces recuerde que aquí vamos a coger los 10.735, los vamos a dividir sobre los 26.117 y obviamente nos da lo mismo, 41.10. Voy a borrar esto para que no nos quede tan estrecho. 41.10. El segundo, recuerde, cogemos 25.752, lo dimos sobre 26.117 y hasta acá el porcentaje acumulado sería 98.60%. Acá el tercero sería 26.115 sobre 26.117 y nos da una frecuencia acumulada, relativa acumulada del 99.99%. Y obviamente el último sería 26.000 sobre 26.117, obviamente nos da el 100%. Este último renglón nos tiene que dar el 100% si tenemos bien los datos. Muy bien, ahí tenemos las frecuencias calculadas, teniendo muy importante dos datos que vale la pena extraer de ese cuadro. Uno, que afortunadamente el porcentaje de recuperados es mayor que el porcentaje de activos. Dentro de lo malo, eso es un dato para extraer. Y el otro, obviamente este dato de 1.39 va a ser comparado ahorita en el siguiente ejercicio con el que presenta el país. ¿Cómo está el país y la mortalidad de Antioquia versus el país? Muy bien. Preguntas e inquietudes de este cuadro. Otro dato importante es que en las estadísticas oficiales hay 2 casos que están en el limbo. Eso es de lo más importante que podemos extraer ahí. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a mirar este ejercicio. Ustedes se lo voy a dejar para que ustedes lo construyan. ¿Sí? Yo les voy a compartir los datos. Ustedes van a terminar el cuadro, pero voy a compartirles lo importante
de ese cuadro sí se los voy a manifestar y lo vamos a hacer. Muy bien. Estos son los datos. País, aclaro, país del día de ayer. Esto es Colombia. Julio 28. De la misma situación. Categoría. Vamos a mostrar los activos. Tenemos los recuperados. Tenemos los fallecidos. Y nos dicen que el total, en este caso, FSI, número de casos, es el siguiente. Primero, el total, nos dicen que a total país son 267.385 casos. Eso es lo que llevamos desde este momento en el país. ¿Sí? Obviamente ya a finales del mes, principios, vamos a llegar a los 300.000. No les doy la cifra de finales de agosto pero más o menos el estimativo yo sí lo tengo. Es un dato muy considerable. Si seguimos a este mismo ritmo, estaremos hablando de 1 millón de casos a finales de agosto. Si seguimos al ritmo que vamos. Muy bien. Los datos oficiales de los activos. Pero hay noticias buenas. La noticia es que la vacuna de Oxford va muy adelante e inclusive ayer salió la noticia de que a finales de agosto India, uno de los laboratorios satélites de los que está produciendo la vacuna, podía tener ya 40 millones de dosis fabricadas en agosto. Imagínense, tienen tanta fe que ya van a empezar a producir la vacuna. Ese es el dato positivo, muchachos. Muy bien, el problema es cuándo va a llegar a Colombia. Los activos son 121.032. Los recuperados también es una de las noticias. Dentro de todo eso, ya tenemos más recuperados que activos. O sea, estamos más o menos lo mismo que el departamento de Antioquia. Los fallecidos son 9.074. Pero la gran sorpresa está también que cuando calculamos la frecuencia absoluta acumulada, nos llevamos esta sorpresa. 121.032. A 121.032 le sumamos los 136.690 y miramos cuánto va. 121.032 más 136.690. Llevamos hasta acá 257.722. Y a esos 257.722 le sumamos los 9.074 y resulta que hasta acá van 266.796. Entonces, a nivel país, jóvenes, vamos a también que construir una categoría que se llama limbo. Y esto lo copian los periódicos y ningún periódico y nadie. Por ahí le dice el comentario al colombiano de que eso no da, muchachos, eso no está dando. Esa cifra no está dando. No han hecho caso.
y siguen publicando la misma inconsistencia. Resulta y sucede, esto no es problema de ayer, esto viene arrastrando, esta categoría limbo, viene arrastrando desde mucho atrás. Resulta y sucede que si yo hago la diferencia, tenemos 589 casos a nivel país en la categoría limbo. Entonces, mensaje, muchachos, ojo con lo que publican. Recuerden que el mundo está lleno de noticias falsas. Pues también el mundo está lleno de errores en los medios de comunicación o también del ministerio, porque obviamente lo que ellos hacen es copiarlo del ministerio y nadie le cuestiona al ministerio. Hombre, y esos 589 casos que faltan, ¿cómo los clasificamos? ¿Activos, recuperados o fallecidos? ¿Sí? Muy bien. Lo importante acá, y ustedes lo van a terminar, simplemente voy a calcular un dato que va a ser muy importante. Ustedes van a terminar esto de hacerlo en la casa. Pero el dato importante va a ser este. Vamos a calcular F sub 3N, o sea, ¿qué porcentaje de casos han fallecido en Colombia? Entonces vamos a calcular 9.074 dividido sobre 267.385 y eso nos da 267.385 nos da 3.39%. Entonces este es el dato que yo quería compararles. ¿Se acuerdan cuánto nos daban en Antioquia? En Antioquia esta cifra comparativa estaba en 1.39%. Estos son los fallecidos país y estos son los fallecidos en Antioquia. O sea que una de las noticias alentadoras es que para Antioquia se han registrado menor porcentaje de fallecidos que a nivel país. Estamos por debajo del 2%. 2% es la diferencia en el caso de fallecidos. Muy bien. Les queda como ejercicio terminar esto y comparar cómo está el porcentaje de recuperados del país versus el porcentaje de recuperados de Antioquia. ¿Quién tiene mayor porcentaje de recuperados? ¿País o Antioquia? Muy bien. Preguntas e inquietudes. Todo lo que hemos visto son variables cualitativas. Sí, perdón. No, profe, que pues todo muy claro hasta el momento. Todo lo que hemos visto son variables cualitativas, donde lo más importante son las frecuencias absolutas y las frecuencias relativas. ¿Sí? Vamos a mirar entonces uno de los ejercicios que está en el archivo de Excel que les mandé. Ahora sí, vamos a manejar una variable cuantitativa. ¿Sí? Bien, entonces voy a dejar de compartir Paint. Y vámonos para la de Excel. Muy bien. Este es el primer ejemplo que tenemos ahí de... el primer ejemplo que tenemos en el archivo de ejercicios de estadística, que vuelvo, repito, ya se los mandé, ustedes lo tienen. Obviamente veamos de qué es la variable. La siguiente tabla muestra una distribución de frecuencias
para accidentes automovilísticos de un estudio en California. Miren que estamos hablando de un tamaño de muestra de 54.164 conductores. O sea, aquí se está cumpliendo uno de los objetivos o el objetivo de la distribución de frecuencia. Y es que vamos a agrupar la información. Ustedes se imaginan 54.000 valores en un archivo. Lo que sería mirar 54.164 casos fila por fila. Obviamente eso no nos dice nada. Mientras que así agrupado ya es muy distinto. Vamos a mirar entonces cómo se lee esto. La variable obviamente es que tenemos acá es el número de accidentes. Pregunta. ¿El número de accidentes es una variable cualitativa o cuantitativa? Cuantitativa, profe. Cuantitativa. ¿Discreta o continua? Discreta. No, sería discreta, profe. Esa discreta sonó como, ¡ay! Pero así, ¿por qué? ¿Por qué es discreta? Usted puede fraccionar sus accidentes. No, no se puede fraccionar. Usted puede decir, yo he tenido 3.2 accidentes. Es que hubo un accidente por ahí, un choquecito, pues que eso fue como un golpecito ahí pequeñito, pero no, yo no lo considero como accidente, no me partieron, no vino el informe, no vinieron los azules. Pero como dicen por ahí, lo más importante es a su interior, usted obviamente considera que fue un accidente. Golpecito, pero fue pequeño, pero fue accidente. Entonces, es una variable discreta porque no se puede fraccionar. El primer ejercicio nos dice que la distribución de frecuencia interprete esos valores que están ahí. Los que al final son los que vamos a calcular primero que todo. Bien, recuerden que cuando me quedo callado es porque a mí me está mostrando acá que hay insuficiencia en la red. Vamos a calcular este valor acá. Bien. Este valor, simplemente siempre el primer renglón es el mismo. Sería 35.068. ¿Cómo vamos a hacer el segundo? En Excel. Le vamos a decir a Excel, cójame el dato anterior y suma la frecuencia absoluta de un accidente. O sea que hasta ahí llevamos 48.479 conductores que han tenido entre 0 y un accidente. Vuelvo y repito. Hasta ahí, ¿cómo se interpretaría esa frecuencia absoluta acumulada? Hasta ahí llevamos 48.479 conductores. Por eso es muy importante que la frecuencia absoluta nos diga qué es. 48.479 conductores que han tenido entre 0 y un accidente. Así se interpreta la acumulada. Ahora veamos el que sigue. En la anterior acumulada sumo la absoluta. ¿Cómo interpretaríamos ahí? Diríamos 52.492 conductores han tenido accidentes entre 0 y 2 accidentes. Ahora veamos cómo calculamos esto.
Recuerden, se coge la anterior frecuencia absoluta acumulada y se le suma la frecuencia absoluta. Hasta ahí llevamos 53.676. Veamos este que nos piden, entonces cogemos el anterior, le sumamos los 353. Entonces, ¿cómo interpretamos este valor que nos lo piden ahí? Como f sub 5. Este es f sub 5. ¿Por qué lo llamo f sub 5? Porque este es f sub 1, este es f sub 2, este es f sub 3, este es f sub 4 y este es f sub 5. ¿Sí? ¿Cómo interpretamos ahí? Sería 54.029 conductores han tenido accidentes entre 0 y 4 accidentes. En la acumulada, siempre en la interpretación, vamos a coger siempre el valor. Siempre vamos a decir entre el valor menor y el valor que le corresponde a esa fila. Bien. Puedo decirle copiar y pegar al computador y ahí me calcula el resto de frecuencias absolutas acumuladas. Con una claridad, recuerden que este último valor tiene que dar igual a este y esa es la forma de probar, o sea que lo hemos hecho bien. La última frecuencia absoluta acumulada tiene que dar igual al tamaño de la muestra. O sea que vamos bien. Sigamos con la frecuencia relativa. ¿Preguntas, inquietudes? ¿Puedes volver a repetir el último pasito que hiciste? Muy bien. Y vamos acá. Voy a borrar acá. Simplemente le dije al computador, copie. Control C, o le puedo decir, espérate pues que... Espérate, yo aquí le pongo pila a mi cursor, a mi mouse. Ya. Listo. Le digo aquí, le puedo decir copie, ¿sí? Subrayo con el cursor el espacio que quiero copiar y le digo enter. O sea, copiar y pegar. Eso fue lo que hice. Copié la fórmula y la pegué a las otras celdas. ¿Sí? Muy bien. ¿Claro o lo hice muy rápido? Sí, sí, profe, claro. Listo. Vamos a calcular la frecuencia relativa. Recuerde que la frecuencia relativa es coger cada valor de la frecuencia absoluta y dividirla sobre 54.164. Como siempre voy a dividir sobre la misma cantidad y al copiar la fórmula quiero que siempre me salga B17. ¿Cómo se fija una celda en una fórmula de Excel? Pues colocándole, se puede colocar de dos maneras. Yo le puedo decir pesos, B, pesos 17. Esa es una forma. ¿Sí? De esa manera, yo dejo siempre copiado, fijo, B17. Voy a copiarlo en el segundo renglón y se van a dar cuenta que siempre me va a aparecer fijo pesos, B, pesos 17. Siempre me va a quedar fijo, ¿sí? Y yo puedo copiar la fórmula y ya me quedan calculadas todas las frecuencias relativas. Voy a repetir nuevamente todo, ¿sí? Muy bien. Entonces voy a repetir todo. Necesito calcular la frecuencia relativa. La frecuencia relativa es coger la frecuencia absoluta y siempre lo voy a dividir sobre n.
Voy a dar este ejemplo como si no lo hubiéramos fijado, para que ustedes vean cuál es el inconveniente si yo no fijo ese B17. Si yo copio esto a los demás renglones, miren lo que me saca el computador. ¿Por qué? Porque al copiar y pegar ya no me lo está dividiendo sobre B17, me lo está dividiendo sobre ¿qué? B18. ¿Y qué tengo en B18? Nada. En el tercer renglón, como no fijé B17, ya me divide sobre B19. ¿Y qué tengo en B19? Nada. Entonces, por eso es que me dice que divide sobre 0. Por eso es muy importante que cuando vamos a ir sobre la misma celda, tenemos que fijar ese B17. Ya les dije que se puede fijar colocando pesos, B, pesos 17. Esa es una forma. La otra forma es en los computadores. Hay ciertos computadores que tienen problemas en la siguiente camino. En este tipo de computador, que el mío no es personal, es un computador, es muy sencillo. Uno soluciona ese inconveniente uniendo F4. Si yo le hundo F4, el computador me coloca los pesos en su lugar. Ojo, F4. No todos los portátiles funciona el F4 de esa manera. Aclaro. Por eso es que los portátiles son muy distintos a los computadores, digamos, fijos. Muy bien. Y ahora sí, vuelvo y copio la fórmula. Y recuerde que ahorita hacemos la tarea de interpretar este valor. Este valor lo tenemos que poner en azul, que va a ser el valor que vamos a interpretar. Muy bien. Ahora voy a calcular la frecuencia relativa acumulada. ¿Cómo vamos a calcular la frecuencia relativa acumulada? Entonces recuerden que vamos a coger este valor de acá, que es la frecuencia absoluta acumulada, y la tenemos que dividir sobre el tamaño de la muestra. Ojo, también lo necesito que quede fijo. Entonces vamos a aplicar el primer truco. Yo le tengo que decir pesos, B, pesos, 17. Copiar. Y este lo necesito que esté en azul también. Profe, Señora. disculpe, es que me perdí. ¿Cómo es que se saca la frecuencia relativa acumulada? La última que estábamos haciendo. Vuelvo y borro todo. Frecuencia relativa acumulada. Tenemos que coger el valor de la columna FI mayúscula. FI mayúscula en este caso son estos 35.068 dividido siempre sobre el tamaño de la muestra. Pero ¿qué pasa si yo a la fórmula no le coloco pesos? Que al copiarla es la inconsistencia. Entonces yo necesito que siempre el denominador en este caso me quede fijo. Entonces yo le coloco pesos. Y ahora sí lo puedo copiar. ¿Sí? Muy bien. Lo importante, jóvenes, y aquí les hago bastante énfasis, son las interpretaciones. Porque vamos a ver que muchas de las cosas que vamos a ver en estadística descriptiva, Excel nos va a colaborar en el cálculo. O si no, existen paquetes estadísticos que también nos pueden ayudar. Hay paquetes estadísticos que son gratuitos. Ahí estoy mirando uno. En algunas clases les comparto el paquete para que lo conozcan.
¿sí? Que son herramientas muy poderosas. Inclusive son paquetes que son para ver una estadística 1, una estadística 2, una estadística 3, una estadística 4, pero obviamente esos son paquetes más para profesionales de estadística, pero de todas maneras para otros usuarios les puede servir para ciertas herramientas. Pero nosotros vamos a desarrollar mucho eso en Excel porque todos tenemos en Excel. Ojo, hay algunos que trabajan en la hoja de cálculo de Google. Yo no sé cuántos de ustedes trabajan en la hoja de cálculo de Google. Vuelvo, repito, yo la hoja de cálculo de Google no la manejo. Aparentemente tiene muchas cosas similares a Excel, pero no garantizo que todo lo que tiene Excel está en la hoja de cálculo de Google. O sea que les recomiendo pues que siempre vamos a trabajar como Excel como referencia. Y es lo más común. Por eso es que uno no se puede poner aquí a disparar a todos los paquetes. Tenemos que unificar. No podemos ser una torre de Babel. Tenemos que hablar un solo idioma. Vamos a trabajar entonces mucho Excel. Muy bien. Vamos a mirar entonces las interpretaciones que nos pide acá. Una es F4. Vuelvo, repito. ¿Por qué es F4? Este es 1, este es 2, este es 3 y este es 4. ¿Cómo interpretamos esos 1184? Decimos 1184. Ahorita lo escribimos. Entonces, si quieres, hagamos una cosa. Vamos a interpretarlo más fácil en Paint para que nos quede, no nos quede en el aire. Vamos a copiar esto. Vámonos para Paint. Borramos esto. Borrémoslo. ¿Qué hubo? No compartir. Borramos. Nuevo. Listo. Y copiamos. Listo. Ahí tenemos el listo el cuadrito. Vamos a interpretar. Nos piden interpretar. Profe, es que no estamos viendo. Usted puede compartir Sí, pantalla. tienen toda la razón. Tienen toda la razón. Me gusta que me colaboren en ese aspecto porque a veces yo me encarreto y creo que estoy compartiendo y mentiras que no estoy compartiendo. Listo. Listo. Ahora sí. Ahora sí. ¿Yo no? Ya. Listo. Vamos entonces a interpretar este primer valor, que en este caso es F4. ¿Cómo lo interpretamos? Lo interpretamos así, muy sencillo. 1184 conductores ¿de dónde? Esto es de California. De California. Han tenido ¿cuántos accidentes? 3. Han tenido 3 accidentes. Esa es la interpretación de esa frecuencia absoluta en este caso. Señora. Porque precisamente cogió ese valor. Pues No, 1180. un ejemplo. Yo les puedo haber Ya. calculado también. Vamos a hacer este, pues. Este es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ese es F9. Que está en la novena fila. No es que corresponde a 9, sino la novena fila. Ojo. Son 4. ¿Qué son? ¿4 qué? Conductores. De California. Que estamos hablando de California, ¿no? No podemos hablar de otro estado, sino de California. Profe, no era F5. No, pero estábamos dando otro ejemplo. Vamos a coger F5, pero en mayúscula. 4 conductores de California. ¿Han tenido cuántos accidentes? 8. Bien, aquí es con N. Han tenido 8 accidentes.
Corrijo pues ese horror de ortografía, eso es han tenido. Muy bien. Vamos a, ahora sí, la pregunta, la aclaración del compañero. Vamos a hacer este. Ese lo dijimos que es F5. 54.029. Ay, yo corrijo eso porque ese nombre es muy feo. 54.029 conductores. Entonces, ¿cómo se interpreta la acumulada? Entonces dijimos 54.029 conductores de California han tenido entre, ojo, la acumulada entre el menor, y eso corresponde a la fila de acá que es 4. Entonces han tenido entre 0 y 4 accidentes. Bien, veamos este ejemplo. Profe, una pregunta, ¿y por qué en F4 no se ponía que es entre 0 y 3 accidentes? Porque esa es acumulada, perdón, esa es absoluta, no es acumulada. Entonces, para que vean la diferencia entre la absoluta, simplemente se refiere al renglón. Entonces, es una claridad que es muy importante. Estas dos solamente se refieren al renglón que pertenecen. En las acumuladas siempre tenemos que poner entre el menor y en la fila. Por eso es que voy a hacer este ejemplo también, F9. ¿Cuántos conductores tenemos ahí? 54.162 conductores, ¿sí o no? Entonces, 54.162 conductores de California han tenido, o siempre en las acumuladas se pone entre, siempre el menor, 0. Y estamos hablando de qué fila. La fila del qué, 8. Han tenido entre 0 y 8 accidentes. ¿Listo? Muy bien. Hemos hecho dos interpretaciones de cada frecuencia. Está bien. Entonces, lo importante es notar la diferencia entre las absolutas, que solamente se refieren a un renglón, y las absolutas acumuladas, que siempre están entre el menor valor y el valor de la fila. Bien, vamos a seguir con el ejemplo. Obviamente les voy a cambiar de pantalla. Traigo otra vez el cuadrito y ahora vamos a interpretar este valor. Pongámoslo en rojo. Ese valor corresponde a la frecuencia relativa F sub 3n. ¿Cómo lo vamos a interpretar así? Lo vamos a interpretar de esta manera. El 7.41% de quienes, de los conductores han tenido, o en la relativa también se fija solamente en la fila, han tenido ¿cuántos accidentes? 2 accidentes. Bien, vamos a interpretar otro pues como por este, para hacer siempre la misma fila. Ya sabemos que ese es
F9N. ¿Por qué 9? Porque esa es la novena fila. Ahí apenas estamos diciendo que ni siquiera el 1%, es una mínima porcentaje. El 0.01% de los conductores han tenido. ¿Cuántos accidentes? Ese corresponde a la fila de 8 accidentes. Ocho accidentes. Muy bien. Y vamos a interpretar este. Se corresponde al 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ah? Que vamos a hablar de cómo se interpreta la relativa acumulada. Entonces ahí decimos, el 99.92% de los conductores han tenido, ojo, como es acumulada, siempre las acumuladas dicen, han tenido entre el menor valor, que es ¿cuántos accidentes? 0. ¿Y ese valor corresponde a qué fila? A la de 5 accidentes. Entonces vuelvo, repito despacio. ¿Cómo lo interpretamos? Dice, el 99.99% de los conductores han tenido entre 0 y 5 accidentes. Muy bien. Y vamos a hablar de este. Ese corresponde a la segunda fila. O sea que estamos hablando de la interpretación de F2N. ¿Cómo interpretamos ese F2N? Decimos, el 89.50% de los conductores han tenido entre 0 y ese corresponde a ¿cuántos accidentes? 1. Muy bien. Preguntas e inquietudes. Muy bien. Vamos a mirar entonces, vamos a concluir para terminar con la clase de hoy. ¿Qué hemos visto? Hemos visto que la materia prima de la estadística son ¿qué? Las variables. Que las variables pueden ser ¿qué? ¿Cualitativas o cuantitativas? O cuantitativas. Que a su vez las cuantitativas pueden ser discretas ¿O continuas? o continuas. ¿Cuál es la diferencia? Que estas tienen números ¿qué? Enteros. Y estas pueden trabajar con decimales. ¿Sí? O que pueden fraccionar. Hemos visto en segunda instancia la distribución de frecuencia. ¿Sí? La distribución de frecuencias. Y vimos que existen 4. O sea, tenemos la frecuencia absoluta. Tenemos la frecuencia absoluta acumulada.
para nosotros, ojo, aclaro, para nosotros, ustedes en otros libros van a encontrar que no lo dicen FSUI, le ponen otra letra, pero nosotros la trabajamos así porque nos dice qué operaciones vamos a hacer. Existe la frecuencia relativa y existe por último que trabajamos, vuelvo y repito, existen más frecuencias, pero nosotros vamos a traer estas 4. Existe la frecuencia relativa acumulada. Profe, arriba dice que pueden ser discretas y que, perdón. Continuas. Ahí. Muy bien, ahí perdonen los garabatos. Bien, en las frecuencias absolutas y en la frecuencia relativa, cuando estamos interpretando, ejemplo, estos 4013, simplemente hacemos alusión a la fila. O sea que si a nosotros nos dicen interprete F sub 3, diríamos que esos 4013 conductores han tenido ¿cuántos accidentes? 2 accidentes. Si nos dicen la misma frecuencia relativa a este 7.41, 7.41% de los conductores también han tenido 2 accidentes. Pero ¿qué diferencia tiene con las acumuladas? Si yo le digo la frecuencia acumulada de F sub 3, estaríamos hablando de estos 52.492 conductores. Estaríamos diciendo que los accidentes están entre 0 y 2 accidentes. Entonces miren que la gran diferencia entre las acumuladas es que tiene la palabra entre y nos tienen que mencionar entre 0 y 2 accidentes. Y si estamos hablando de la frecuencia relativa acumulada, estaríamos hablando de este 96.91%. Estaríamos diciendo que el 96.91% de los conductores han tenido entre 0 y 2 accidentes. Bien, eso aclarando también otra cosa importante que vimos y que para qué nos va a servir en la estadística, que es para analizar. Y vimos que hay inconsistencias en los reportes de los casos. A nivel departamental tenemos una inconsistencia de 2 casos y a nivel nacional hasta el día de ayer teníamos una inconsistencia de 589 casos que no están clasificados entre activos, recuperados o fallecidos. Muy bien. Ahora sí, termino la grabación porque esto es lo que les voy a mandar.